Entrar en su mundo es entrar en la busca de lo esencial. Perderse y sorprenderse en el laberinto de la vida, exhalar emociones en el juego mestizo de varias disciplinas. Ver cómo muta el lenguaje y hacerte cómplice de una naturaleza en peligro. Es un artista nómada que sin embargo se aferra también a la tierra y convierte su savia en bellos destilados, bellos objetos de mineral. Saludos, bienvenidos a Encuentros, hoy con un artista visual que tiene un discurso artístico basado en tres poéticas: en la peripecia vital como individuos, en el lenguaje como herramienta que puede transformar o puede pervertirse, y en la del compromiso ecológico. Él es un artista cordobés que pinta con luces y que esculpe en hierro los nervios de las hojas para hablarnos de muchas cosas, de lo efímero sobre todo, y también de una sociedad dominada por una voracidad consumista a veces insostenible. Él es Javier Flores. Javier, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Leonardo. Encantado de estar aquí contigo y con todos los andaluces y andaluzas. En primer lugar, Javier, te definía como un artista visual. Quiero un poco que nos cuentes esto, porque muchas veces muchas personas no saben un poco un artista visual qué es. Sí, la verdad es que hay una terminología a veces un poco confusa entre el artista plástico, el artista visual. Hasta hace pocos años básicamente se hablaba de artista plástico. Sin embargo, en mi caso, quizás por la cantidad de géneros que manejo diferentes, puesto que me interesa siempre la experimentación con el espacio, a veces con la escultura preferentemente, pero también con el objeto o bien con la performance. Entonces es más exacto hablar de artista visual, porque no son exclusivamente artes plásticas, sino también un poco artes del tiempo. Artes del tiempo, sí, son las artes tradicionales, la pintura, la escultura, van derivando un poco hacia el videoarte, hacia utilización de la luz, que utilizan muchos, ¿no? Hacia la fotografía, ¿no? Sí, en definitiva, bueno, pues considero que soy un artista que ha cambiado mucho de medios, ¿no? Que a lo largo del tiempo pues, ha ido buscando cuál podría ser la mejor expresión posible para una poética concreta. Yo estudié pintura y tengo que decir que en la actualidad pues, prácticamente no hago ninguna pintura. Lo dejé completamente por más bien una escultura basada en nuevas tecnologías que, por otro lado, compatibilizo en gran medida con la performance. Y un poco cómo empezaste ese camino, un poco qué te fue llevando de la pintura, de haber estudiado Bellas Artes y de utilizar las artes plásticas tradicionales, hacia dónde fuiste y un poco por qué. Bueno, eso se remonta a muchísimas décadas atrás. Yo creo que es la adolescencia y los grandes problemas que en ese momento surgen los que te hacen buscar un camino de introversión a lo largo del tiempo. Y bueno, pues por una serie de personas que conozco en la vida, yo tuve una suerte enorme de tener unos magníficos profesores, por ejemplo, siempre los cito, o tener relación con grandes artistas, la verdad, con unos pintores excelentes, ¿no? Pues mi camino fue marcado hacia estudiar Bellas Artes. Hice pintura, como podría haber hecho otra especialidad, pero realmente la profundización después en el arte es un camino de introversión en el que necesitas encerrarte en ti mismo y buscando en diferentes problemáticas, en gran medida propias del fuero interno, en gran medida también que provienen del exterior. Y entonces así voy iniciando un camino poco a poco en diferentes series que comienzan en un principio con el laberinto como metáfora de la existencia. Es decir, considerar que la vida es como un camino, como un laberinto, y nosotros somos pues como esa bolita de los juegos que a veces he hecho, o representarlo a lo largo de un derrotero sumamente complejo. O después, pues como bien has dicho, hay también otras poéticas sobre la problematización en torno al lenguaje. El lenguaje es una trampa, es una herramienta, pero es una trampa, es algo que se interpone entre las personas y la propia realidad. Y entonces desentrañar un poco toda esa problemática es algo que me ha interesado mucho. Y vas cambiando de una disciplina a otra, y eso se corresponde también con etapas
más vitales, tanto Sí, la poética sí, como utilizar sí. una disciplina o no. Sí, sí, totalmente. Yo creo que el laberinto es puramente representación autobiográfica, ¿no? De lo, digamos, de la complicación de la propia existencia. Después quizá hay una mirada un poco más intelectualizada, que es la poética sobre la problematización del lenguaje. Creo que eso más proviene de lectura, de filosofía, de Foucault, por ejemplo, de Sartre, por ejemplo, me interesa mucho en ese tiempo. Y ya voy a desembocar a una, digamos, una poética mucho más comprometida con la actualidad, con el cambio climático, con la preocupación sobre el medio ambiente, que es lo que me lleva a hacer la obra de la última década aproximadamente. Sí, porque hemos visto que esta preocupación por el medio ambiente, por la naturaleza y un poco por la sostenibilidad un poco del planeta, por los peligros, ha sido el tema principal de una exposición que has tenido hace muy poco en la Galería Sevillana Weber Ludgen, ¿no? Efectivamente, se llama la exposición Frágil, Delicado, Sutil, y se trata un poco de representar todo aquello que hay en la naturaleza, que a pesar de estar materializado en acero, que a fin de cuentas es un material duro y muy complejo de tratar, pero conseguir lo más fino, lo más sutil, lo más escueto posible, ¿no? Fijarme dentro de la naturaleza de aquellas cosas que son tan sumamente delicadas como los restos de las plantas cuando han muerto, igual que el ser humano, pues lo que queda es un esqueleto, pues de una planta también lo que queda es una suerte de esqueleto. Estamos viendo estas imágenes que se corresponden precisamente a eso, ¿no? Utilizas el hierro y el acero principalmente, ¿no? Como Sí. esculpido a láser, ¿no? Me parece. Esculpido a láser, efectivamente. En definitiva, yo empiezo con lo que está más próximo a mi taller, que es un huerto. Es decir, yo cojo muchísimas hojas, en fin, restos de productos vegetales, preferentemente, en alguna ocasión también animal, y los voy mirando casi que con lupa. Los voy redibujando primero a mano y después ya con unas técnicas digitales los voy descargando en un ordenador y finalmente diseño un archivo para cortarlo con láser preferentemente o con otras tecnologías de corte como son el oxicorte, el corte con oxígeno o el corte con agua. Estamos viendo esas hojas, esas nervaduras, ¿no? que has descarnado realmente para mostrar un poco la fragilidad del planeta. Pero hay otra temática también en la exposición que creo que es un poco la de la identidad rota, ¿no? Es decir, a través de la huella digital de los dedos, ¿no? Es decir, eso es una preocupación por la identidad rota de un país incluso, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues a fin de cuentas vas profundizando cada vez más en ese tipo de formas, y igual que algunas, la inmensa mayoría provienen de elementos vegetales, otras son alas de insectos en muchas ocasiones que me he encontrado también y que he intentado analizar. En otras ocasiones es el interior de la materia, incluso vegetal, y finalmente, principalmente durante la pandemia, me pongo más a mirarme a mí mismo, a mis propias huellas dactilares. Algunas de estas piezas incluso provienen de mis propias huellas dactilares, con todas sus heridas y con todas sus fisuras, ¿no? Voy haciendo determinadas piezas que indagan sobre la identidad, pero a su vez no trato de quedarme solamente en la forma visible, sino en la forma, digamos, en lo que la propia escultura me puede devolver a mí como mensaje, ¿no? Me voy fijando en las propias heridas que yo tengo en mis dedos. Eso va conformando una serie de heridas, de fisuras, y me voy planteando también que la identidad no puede ser algo monolítico y sistemático, sino que somos también completamente cambiantes a lo largo del tiempo. Incluso algunas piezas, en ese sentido, digamos a razón de un encargo que tengo sobre memoria histórica, trato de volcarlo de ese modo como una reflexión sobre la guerra civil, de alguna manera como la identidad rota de un país, prácticamente fisurada, prácticamente partida, pero que no llega a desgajarse un trozo del otro, ¿no? Como una puerta para adentrarse en la problematización también sobre la identidad. Lo que en el fondo no deja de ser un laberinto, volviendo a la... Un laberinto, ahí estamos viendo imágenes de eso, de esa identidad rota. ¿Te preocupa la identidad rota de este país? Eso es muy machadiano, ¿no? También muy de esa generación del 98, muy galdosiano, ¿no? Sí. Una preocupación que también tenía Goya, ¿no? en la representación de esas dos
que se ha La lucha paliado. garrotazo. Sí, lucha sí, sí. garrotazo. Efectivamente, el mito de las dos Españas, prefiero pensar que es un mito y que es una realidad que debería de superarse completamente, pero precisamente para ello lo ideal es exteriorizarla, Claro. ¿no? Es decir, ponerla de relieve y poder introducirnos un poco en ella, ¿no? En definitiva, ha citado algunos de mis grandes devociones, ¿no? Como es Antonio Machado, por supuesto, que tanto el camino como metáfora es fundamental en su poética, como también su famoso Españolito y sus dos Españas, ¿no? Vámonos al Museo de Córdoba, porque allí también has tenido un otoño intenso, ¿no? También tenías una exposición preciosa que de una guirnalda romana, tú lograste hacer un collar de hojas un poco con esta problemática que veíamos también, ¿no? Es decir, esta crítica de una hoja seca, ¿no? Que representa un poco la vacuidad en la que estamos, ¿no? Sí, totalmente. Dentro del Festival Flora, que se ha celebrado recientemente en Córdoba como una actividad paralela, me fijé en una guirnalda a la propuesta que me hace el Museo Arqueológico de Córdoba. Hay una guirnalda del siglo I, de la época de Augusto, que es pues, bueno, un relieve totalmente delicado, completamente lleno de hojas y de frutos, bellísimamente tallados sobre mármol, con la cual un poco Augusto, a la manera del Arapacis también, lo que está mostrando es la época de esplendor hacia el pueblo, como si el emperador estuviera dando a su pueblo una época de abundancia y de comida y de alimento para todos, ¿no? Y yo lo que he querido hacer es precisamente una antítesis, es decir, un diálogo frente a eso. Se llama Guirnalda para tiempos convulsos y en definitiva he hecho una instalación rememorando esa forma de catenaria que tiene la guirnalda romana, pero colocando precisamente pues mis hojas decrépitas, mis hojas prácticamente desmadejadas, deshilachadas, como si fuera un encaje biológico de alguna manera, y a su vez también con algunas huellas digitales, también con elementos bueno, del interior de la materia y casi prácticamente desmadejados, ¿no? Queriendo mostrar que ni mucho menos esta es una época de bonanza como la de Augusto, sino prácticamente ironizando sobre ello, es una época de grandes crisis, tanto económica, en gran medida, como por supuesto la pandemia y para mí lo que está detrás de todo, la crisis ecológica. Ahí estamos viendo las imágenes de esa gran guirnalda. ¿Desde siempre has tenido esa conciencia ecológica o se te ha ido acentuando un poco conforme veíamos lo que estaba pasando en la actualidad en el planeta? No, se me ha ido acentuando con el tiempo. Yo ni mucho menos pienso que en otros momentos mis preocupaciones han sido más de una índole cercana al fuero interno y es cuando voy viendo cómo se va causando el deterioro a la naturaleza, cuando me voy preocupando por estas cosas y voy cambiando también de poética. Yo pienso que el artista en gran medida siempre está oscilando entre los dos terrenos, ¿no? Entre su propio ser, entre las cosas que provienen de su propia entidad, pero no puede estar al margen de la realidad en la que está viviendo, ¿no? Y entonces, en cierto modo, pues se ofrece un discurso que estriba entre los dos extremos. Vamos a derramar la noche, como tú sabes hacer. Vamos a ver un poco cómo derramar la noche el artista Javier Flores. Derramar la noche es una performance que se me propone precisamente en la villa romana del Ruedo, en Almedinilla, donde se descubrió un dios Ignos. Y este ser mitológico tenía una rama de adormidera en una mano, mientras que la otra tenía un cuerno, por así decir, como de la abundancia, con el que derramaba la noche. Vamos a verlo, estas son las imágenes de esa performance, ¿no? Estas son las imágenes de esta performance.
Javier, eres un artista filósofo un poco, porque esto, no sé, recuerda mucho al mito de la caverna de Platón y un poco, no sé, sí, hay como mucha filosofía detrás, ¿no? Prácticamente en todo lo que hago, la verdad, siempre hay una fijación sobre algunas de las figuras de la filosofía. Evidentemente el mito de la caverna, que incluso hay una performance que también la llamo así, bueno, pues también está detrás en gran medida en esto. Incluso el propio origen mitológico de la pintura, ¿no? Con la fábula de Plinio, la que una chica, cuando su amado se iba a ir de viaje hacia la guerra, le proyectó una luz y sobre una pared dibujó su propia silueta. Eso es lo que marca Plinio como el origen mitológico de la pintura. Y en cierto modo en mis performances hay algo de eso, al igual que los rayogramas de Man Ray. En definitiva, voy usando una pintura fotoluminiscente en la cual voy usando diferentes fuentes luminosas de tungsteno, flashes estroboscópicos, luz ultravioleta, por ejemplo, también, y voy dejando improntas de mi propio cuerpo con el que voy interactuando. Puedo llegar a escribir, hacer estelas de movimiento, incluso a veces investigar con otros objetos con los que me voy fusionando. Por ejemplo, en alguna ocasión he hecho performance con maniquíes y yo me voy hibridando de algún modo con ello y construyendo una especie de monstruo. Lo que se llama un artista visual, eres un monstruo. Bueno, hablemos de tus orígenes de Doña Mencía, ¿no? Eres de un pueblo de Córdoba, un pueblo olivarero precioso en la provincia cordobesa. Vives en una aldea cercana, ¿no? Has vuelto a tus orígenes. Un poco cómo influye esto en ti como artista. Para mí es importante los arraigos y desarraigos, es una problemática que también siempre me ha tenido bastante presente, porque yo nazco allí, pero desde pequeño no vivo allí, con lo cual en cierto momento de la vida, en la adolescencia, vuelvo otra vez y al final pues me voy a estudiar a Sevilla, es decir, es como un ir y venir continuo. Y para mí sí que tiene una cierta importancia, quizás porque de pequeño verme desprendido de ese lugar que en cierto modo era como un paraíso perdido, donde pues jugaba con la naturaleza, vivía pues bastante libre, caminando por el campo, encontrando hojas, mirando al trasluz, por ejemplo, la hoja de una parra o la estructura de un ave, del ala de un ave o del ala también de un insecto. Ese tipo de recuerdos son muy importantes en mi vida y en mi obra posterior, ¿no? Parece que se te ha quedado un poco todo eso tatuado de alguna manera, ¿no? Sí. Yo pienso, igual Machado también lo pensaba así, ¿no? Que sus recuerdos son importantes del lugar donde tuvo y desarrolló gran parte de su vida. Y entonces yo siempre me siento ligado a mi pueblo, con la gestión cultural incluso de mi pueblo. No pasaría por alto lo que se llama el proyecto Demencia, que ha cumplido ahora 25 años y que junto a Jesús Delgado, el entonces concejal de Cultura, ponemos en marcha y se ha ido perpetuando a lo largo del tiempo, apoyado por todos los ayuntamientos a lo largo del tiempo, y que es además el origen de Periférico. Es un programa cultural interesantísimo que haces ahí en la provincia de Córdoba, porque es eso, no solo eres un artista, sino que eres un gestor cultural, ¿no? Has logrado crear esos dos proyectos, ¿no? Ese Demencia, ¿no? Es un juego de palabras, ¿no? Esa muestra, ¿no? Con el pueblo y periféricos, ¿no? Sí, Demencia es una locura, como su propio nombre indica, que juega con Doña Mencía, con el nombre de la localidad. Y Periférico es la puesta en común que realiza la Fundación Rafael Botí, digamos, protegiendo a todo este singular fenómeno que es la gestión de arte contemporáneo en el mundo rural y que tiene una enorme vigencia en el sur de la provincia de Córdoba, en la Campiña y en la Subbética, con aproximadamente una veintena de proyectos que se están llevando a cabo en la actualidad, tanto de cine como de artes visuales. Qué fertilidad, ¿no? Por el arte contemporáneo en esa zona rural, ¿no? Es decir, porque ha sido fácil un poco crear ese ecosistema favorable al arte contemporáneo, un arte contemporáneo que normalmente es difícil trasladar a esa España rural, esa España un poco más vaciada, ¿no? Ha sido muy complicado, sin embargo un fenómeno muy curioso, muy interesante, porque no se da igualmente en otras provincias, por ejemplo, o al menos no se da con la misma intensidad. Sí hay determinados proyectos en otras provincias, pero no con tanta fuerza.
Y quizás lo interesante es ese deseo de aun viviendo en el mundo rural, pues querer estar presente en la cultura de nuestro tiempo, ¿no? Y ser partícipe de la actualidad. Y ha sido como una contaminación de un pueblo a otro, donde se genera uno, pronto se genera otro, se va siguiendo así un derrotero hasta formar un rosario de proyectos que se han ido, digamos, perpetuando a lo largo del tiempo, ¿no? Cada uno además con sus propias singularidades. Uno se dedica al arte sonoro, a la experiencia inmersiva, a corto, por ejemplo, más social, al diálogo con el patrimonio arqueológico, por ejemplo, a un arte urbano, al graffiti, a la experimentación expositiva. Son totalmente Estamos viendo diferentes. imágenes de esos periféricos. Vamos a tu taller, a tu huerto, todo eso, en ese contexto en el que vives es un poco también el reflejo de lo que haces, ¿no? Sí, totalmente. Para mí una de mis obras sin lugar a dudas es mi casa, que la hago en gran medida con mis manos, ¿no? Para eludir bancos, hipotecas y cuestiones de ese tipo principalmente. Esa es la principal razón. También por la razón estética, evidentemente, Claro. ambas cosas se juntan. Ya. Mi huerto, como digo, es parte de mi taller. Está anexo y además está metido lo uno con lo otro. Para mí es muy importante cultivar la tierra. En definitiva, la agricultura no deja de ser la primera de las culturas también, ¿no? Y como digo, encuentro muchísimos de los elementos matéricos que después voy produciendo en mi propia obra. O sea, es una búsqueda de ti mismo, pero siempre un poco volviendo un poquito como a la esencia, ¿no? Y la esencia en el fondo pues es la tierra, ¿no? Es decir, ¿por qué un poco, Javier, reflexionando un poco como artista nómada que eres, por qué esta sociedad se ha ido pervirtiendo y ese viajar para enriquecernos se ha ido convirtiendo en un consumo más, ¿no? En algo que realmente pues, no te enriquece porque vas buscando casi lo mismo de lo que viene, ¿no? Se va uniformizando todo. Yo pienso que la experiencia, tanto del consumo a todos los niveles, la propia apreciación del paisaje, la propia apreciación de la tierra y el propio sentido del viaje, es muy necesario hacerlo con una grande dosis de soledad para poder percibirlo en toda su intensidad. Entonces, para mí es muy importante trabajar la tierra al igual que trabajar mi obra. Son dos cosas que en el fondo van muy paralelas. Y está cercano al land art, a ese arte de la tierra, a esa corriente artística un poco que funde el arte con la naturaleza. No necesariamente, claro, el land art es una vertiente que surge en los años 60 también fruto de una serie de circunstancias históricas que ya han ido pasando, como la llegada del hombre a la luna, el llegar a determinados lugares también, ¿no? Yo voy, digamos, practicando una reflexión sobre la tierra, pero diferente a la que se haría en estos años 60. Más bien, digamos, de vuelta de esa modernidad, pasando a una posmodernidad y a una vivencia actual donde más bien trato los elementos matéricos y las estrategias más bien de este tiempo, ¿no? Que al final vuelven otra vez hacia el objeto escultórico y hacia la performance. De todo, Javier, de todos los materiales con los que trabajas, ¿con cuál te estás sintiendo más cómodo actualmente? Porque hemos visto tus últimas exposiciones son esculturas, pero has abandonado un poco esas performances, ese contacto con el público, esa investigación lumínica en la que veíamos. No, la voy llevando en paralelo, ambas cosas. Voy por un lado trabajando el acero con la tecnología láser y dentro del estudio indagando en ese tipo de formas, y por otro lado pues voy haciendo, cuando se me ofrecen en determinados lugares, realizar unas performances. Adopto una temática siempre diferente y las performances lumínicas las considero como un género, como un modo de expresarse. Es decir, siempre parto de esas superficies fotoluminescentes para ir tratando contenidos absolutamente distintos. Vamos con las trampas del lenguaje, otra de tus poéticas. Vamos a ver un poco ese motivo de interés tan intenso que has tenido también en una época. Vamos a verlo. Vemos, Javier, del lenguaje al objeto y del objeto que se transforma también como en
imágenes, ¿no? en grafismos. Es decir, un poco como por qué, o sea, ¿qué te hace reflexionar tanto sobre el lenguaje? El lenguaje es, sin lugar a dudas, la herramienta más importante que tiene el ser humano y, por otro lado, también es la trampa más grande que podemos tener. Los eufemismos son, a fin de cuentas, algo que nos muestra cómo es más fácil transformar las palabras que cambiar la propia realidad. Entonces, toda esta fase sobre el lenguaje es una fase crítica que en gran medida indaga en ese tipo de cosas desde diferentes estrategias. Por ejemplo, esta pieza que se ha visto, el lenguaje, nada es verdad y nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Claro. En definitiva, abarca diferentes estrategias. En unas ocasiones yo escribo un texto y termino transformándolo en una escultura. Por ejemplo, escribo un texto, ese texto está escrito con unas letras de metal y ese metal después lo sueldo y hago una escultura y entonces lo que ha comenzado siendo un texto sobre la avaricia termina con forma de mosca. O un texto sobre el continuo evasión o el salto termina con forma, por ejemplo, de saltamontes, ¿no? Y a veces hago la estrategia contraria, es decir, parto del objeto y lo transformo en lenguaje. En este sentido, quizás la pieza más conocida es una performance que se llama La Casa del Ser, refiriéndome a Martin Heidegger, que hablaba de que el lenguaje es la casa del ser, que a fin de cuentas el poeta habita dentro de la palabra, ¿no? Y que yo entro en una casa física hecha con letras de madera y delante del público la voy destrozando y a partir de ella voy transformando eso en un texto entendible tanto desde las artes plásticas como de la literatura. Javier, un artista visual, un artista como tú, ¿puede vivir de su arte? ¿O tienes que compaginar dando clases o haciendo otras actividades? Hay de todo y hay momentos, también habría que decir. Yo soy profesor de arte en un bachillerato de arte, además que es una vivencia que a mí me gusta y que me nutre. Por fortuna doy clases precisamente de escultura, de volumen y de fundamentos del arte, que a fin de cuentas es la historia de la vanguardia, con lo cual me siento muy a gusto en lo que es la dinámica del trabajo. Otra cosa distinta es que la educación pues tiene sus elementos que pudieran mejorarse. Nuestro tiempo se va acabando, Javier. Últimos proyectos inminentes que tengas en marcha para que podamos ir a verlo, para que podamos citar si tienes alguna exposición en mente o algún proyecto en esa parte de Córdoba tan cercana al arte contemporáneo. Bueno, sí, hay algunas citas, por confirmar algunas de ellas. En el próximo año hay algunas, aunque mi principal proyecto es cultivar la tierra, sembrar las verduras de invierno, eso es lo primero, y después ponerme a trabajar en otras poéticas que indaguen sobre la materia de un modo un poco, por ejemplo, sobre los anillos de los árboles, es otra parte que quiero reflexionar un poco, y así como citas más próximas, pues algunas exposiciones, la inauguración de un monumento sobre memoria histórica en Doña Mencía próximamente y algunas exposiciones también. Javier Flores, muchísimas gracias por haber compartido este encuentro con nosotros, por tus reflexiones y por conseguir que con tu arte todos pensemos en nosotros mismos, en esa búsqueda laberíntica del individuo, pero también en el lenguaje y en salvar el planeta de alguna manera, ser conscientes de lo que está pasando. Gracias. Pues muchas gracias, ha sido un placer.